Bienvenidos a este episodio en el que vamos a explicar la proposición 21 del libro primero de los elementos. La proposición nos dice que si a partir de los extremos de uno de los lados de un triángulo se construyen dos rectas que se encuentran en el interior de él, entonces las rectas construidas serán menores que los dos lados restantes del triángulo, pero comprenderán un ángulo mayor. Supongamos que nuestro triángulo original es el triángulo CAB. Lo que nos está diciendo Euclides es que si determinamos dos rectas que salgan de las dos puntas de uno de los lados del triángulo y esas dos rectas se intersectan en el interior del triángulo, por ejemplo en el punto D, entonces la suma de esas dos rectas, en este caso DA más DB, será menor que la suma de los otros dos lados del triángulo original, es decir, CA más CB. Además, nos está diciendo que el ángulo ADB será mayor que el ángulo ACB. Para demostrarlo, nos pide que en primer lugar prolonguemos la recta AD hasta la intersección con la recta CB de tal manera que se intersecten en el punto E. Si nos enfocamos entonces en el triángulo CAE, por la proposición 1,20 sabremos que AC más CE será mayor que el restante lado AE. Si a ambos términos de esta desigualdad le sumamos el mismo término, por ejemplo, si le sumamos el lado EB, entonces tendremos naturalmente que AC más CE más EB será mayor que AE más EB. Pero CE más EB es igual a CB. Por lo tanto, tendremos que AC más CB es mayor que AE más EB. Análogamente, si nos enfocamos en el triángulo BED, tendremos por la proposición nuevamente 1,20 que la suma de EB más ED es mayor que el lado restante de B. Si le sumamos a ambos términos de la desigualdad un mismo término, por ejemplo DA, entonces naturalmente tendremos que EB más ED más DA es mayor que DB más DA. Pero ED más DA es igual a EA. Por lo tanto, terminaremos con que EB más EA es mayor que DB más DA. Entonces aquí tenemos que mirar la última línea de ambos razonamientos y vamos a encontrar que el término menor de la desigualdad de la izquierda es el mismo que el término mayor de la desigualdad de la derecha. Por lo tanto, podemos concluir que AC más CB, que es el término mayor de la desigualdad de la izquierda, es mayor que DB más DA, que es el término menor de la desigualdad de la derecha. Y eso es una de las dos cosas que necesitábamos demostrar. Entonces, para demostrar la otra proposición en la que concluye Euclides, tenemos que continuar enfocándonos en el triángulo BED y por la proposición 1,16 sabremos que el ángulo BDA es mayor que el ángulo BED. De manera similar, si miramos el triángulo CAE, tendremos que el ángulo BEA es mayor que el ángulo BCA. Pero el ángulo BEA es igual al ángulo BED. Y entonces aquí pasa algo parecido que lo que sucedió anteriormente. Tenemos dos desigualdades en las cuales el término menor de la primera es igual al término mayor de la segunda. Por lo tanto, podemos concluir que el ángulo BDA, que es el ángulo formado en el interior del triángulo original, es mayor que el ángulo BCA, que es el ángulo formado en el triángulo original. Y esa es la otra proposición que necesitábamos demostrar.